Listo. Buenos días con todos. El día de hoy deseo realizar una de las tareas más arduas y a la vez más necesarias de la hermenéutica contemporánea, la restitución intelectual de una figura que ha sido víctima de su propio éxito religioso. Mi propósito como académico es proponer una lectura que rescate a Yeshua ben Yosef, conocido comúnmente como Jesús de Nazaret, del nicho exclusivo de la fe para situarlo en el ágora de la razón, no como un objeto de culto, sino como un sujeto de pensamiento, un filósofo que, a través de la paradoja y la praxis, desestabilizó los cimientos ontológicos de su tiempo. A lo largo de la historia del pensamiento occidental, la figura del filósofo ha sido comprendida como aquella del sujeto que interroga la realidad, examina su propia vida y asume una posición crítica frente a su tiempo. Hacer filosofía no ha significado únicamente producir sistemas conceptuales, sino encarnar una forma de existencia orientada por la búsqueda de la verdad. En este sentido, la filosofía no se agota en el ámbito académico, sino que se manifiesta como un modo de vida. La presente ponencia parte de una idea que, a primera vista, podría parecer provocadora. Jesús de Nazaret puede ser comprendido legítimamente como un filósofo, no en el sentido técnico de pertenecer a una escuela griega ni de haber redactado tratados sistemáticos, sino en cuanto a pensador que reflexiona sobre la existencia humana, cuestiona las estructuras sociales, políticas y religiosas de su tiempo y propone un camino ético fundado en la verdad, la libertad y la responsabilidad personal. Para sostener esta afirmación, se ha optado por un recorrido que, en primer lugar, delimita qué se ha entendido históricamente por filosofía y por filósofo, recorriendo algunas figuras clave del pensamiento occidental. Finalmente, se examinan sus enseñanzas desde ámbitos propiamente filosóficos, evidenciando una coherencia interna de su pensamiento. Así, la pregunta que guía esta disertación no es únicamente quién fue Jesús, sino si su vida y su mensaje pueden ser comprendidos como una forma radical de filosofar. Antes de abordar esta cuestión, es necesario despejar un prejuicio frecuente sobre la pregunta sobre su existencia histórica. Existe una tendencia secularista a relegarlo a la bruma de la leyenda, mientras aceptamos sin problema, por ejemplo, la historicidad de Sócrates. Como bien señala el historiador y especialista en el Nuevo Testamento, Bart Ehrman, podemos decir con seguridad que Jesús existió. Se mencionan fuentes que son tempranas, que son independientes de entre sí y que provienen de diferentes lugares. Hoy, desde la investigación historiográfica, existe un consenso amplio en afirmar que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico. Autores no cristianos como Tácito y Flavio Josefo lo mencionan, además de las fuentes evangélicas, tanto canónicas como apócrifas. Resulta particularmente interesante notar que, paradójicamente, contamos con más testimonios documentales sobre Jesús que sobre Sócrates, cuya existencia conocemos principalmente a través de Platón y Jenofonte. Sin embargo, nadie duda en catalogar a Sócrates como filósofo. Regresando al tema en cuestión, proponer a Jesús como filósofo revela que el problema no es histórico, sino conceptual. ¿Qué entendemos por filósofo? Por eso, para afirmar que Yeshua ben Yosef era un filósofo, primero tenemos el menester de analizar qué significa ser un filósofo, un término que precede la existencia de Cristo. La primera aproximación se apoya en una concepción clásica de la filosofía como forma de vida, presente en Sócrates y Agustín de Hipona. A pesar de que Sócrates nunca escribió obra alguna, nunca estableció una escuela y nunca formuló un sistema filosófico como tal, se le considera uno de los pilares fundamentales de la filosofía antigua. Su impacto en la historia no solo se debe por su muerte desconcertante, sino por su talento inusual de hacer preguntas. Era hijo de una comadrona, lo que lo influenció a considerarse a sí mismo un obstetra de almas, al denominar su método dialéctico como mayéutica, del griego el arte de dar a luz. Para el maestro ateniense, la vida no sometida a examen no es digna de ser vivida, lo que en otras palabras quiere decir que la autoconciencia conlleva a la mejora del alma, esto es, para Sócrates, la búsqueda de la virtud. El mal está causado por la ignorancia, pues nadie puede cometerlo voluntariamente a menos de que no conozca el bien. Podría argumentarse de que la virtud es el epicentro de las enseñanzas socráticas, pues de ella parte no solo su ética y su teoría del conocimiento, sino también su doctrina política. Solo quienes conocen el bien están conscientes de sí mismos y están conscientes de sí mismos son capaces de gobernar a los demás. Cuestionando asimismo a la democracia ateniense. En vista de que las masas actúan con frecuencia injusta e irracionalmente, quien desea actuar con verdadera justicia y razón será inevitablemente ejecutado.
Jesús presenta un patrón sorprendentemente similar. No escribe, enseña oralmente, utiliza parábolas, análogas a la mayéutica socrática, y busca transformar la vida del interlocutor. Su enseñanza no es meramente doctrinal, sino existencial. Asimismo, es necesario recordar que Sócrates y Jesús compartieron el mismo destino al vivir ambos su verdadera justicia. Ahora, avancemos 600 años. Después de una vida llena de lujuria, hurto y orgullo, Aurelio Agustín se encontraba atormentado profundamente por el hecho de que no lograba vencer sus deseos carnales. Tenía en ese entonces 31 años, cuando en el jardín de su casa en Milán, escuchó el canto, como de un niño o de una niña, que repetía la frase, toma, lee, toma, lee. El infante puso un códice de la Carta de los Romanos del apóstol San Pablo en una banca cercana, cambiando la vida de Agustín para siempre. Desde ese momento fue evangelizado y decidió cambiar el rumbo de su vida. En una época en la cual el cristianismo aún era relativamente primitivo, Agustín se consagró para el servicio sagrado de la iglesia primitiva. En una de sus obras más importantes, La ciudad de Dios, detalla su definición de filósofo. Si la sabiduría es Dios, por el que fueron hechas todas las cosas, como lo mostró la autoridad divina, y la verdad, el verdadero filósofo es el amador de Dios. Para San Agustín no basta con que un pensador ame la sabiduría para ser considerado un filósofo, pues también debe amar a Dios, lo que en su sistema filosófico se considera la verdad suprema. Agustín de Hipona profundiza esta línea al afirmar, no salgas fuera, vuelve a ti mismo, en el interior del hombre habita la verdad, en sus Confesiones, libro 10. La verdad ya no es solo objeto de conocimiento, sino experiencia interior. Esto se asimila a lo que Jesús relata en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo 21 a 22. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió, el reino de Dios viene sin dejarse sentir, y no dirán, vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Para Agustín, Jesús no solo anula la filosofía, sino que la cumple. Si Sócrates buscaba la definición de la justicia, Jesús la muestra en acto. Su método es la parábola, una forma de dialéctica que no busca cerrar el sentido, sino abrir la subjetividad del oyente. Jesús exige una metanoia, una transformación radical de la mente, que es, en esencia, el acto filosófico primordial. Una segunda posición cuestiona radicalmente esta interpretación, ya que la idea de que Jesús puede ser considerado un filósofo no está exenta de críticas. Filósofos como Nietzsche argumentaron que las enseñanzas de Jesús promueven una moralidad que puede ser vista como la limitación de la voluntad del poder individuo. ¿Puede un hombre que reclama la autoridad divina ser un filósofo? Friedrich Nietzsche es el crítico más lúcido y feroz en este punto. Para él, Jesús es el originador de una moral de esclavos que invierte los valores naturales de la fuerza y la excelencia. En el Anticristo escribe, este mensajero de la alegría murió como vivió, como enseñó, no para salvar a los hombres, sino para mostrar cómo se debe vivir. El concepto mismo de la fe ha sido deformado. Nietzsche ve en Jesús un tipo psicológico que huye de la realidad, un místico que predica una interioridad que debilita la voluntad de poder. No solo sería difícil considerar a Jesús como filósofo en este caso, sino que sería también el origen de una moral antifilosófica. Por otro lado, Bertrand Russell cuestiona la estatura moral de Jesús al señalar que un verdadero filósofo no recurriría al miedo como argumento. La crítica se centra en la idea de que las enseñanzas de Jesús, aunque éticamente significativas, carecen de un sistema filosófico coherente que pueda rivalizar con los de otros pensadores de su época. En ¿Por qué no soy cristiano?, Russell sentencia. Hay un defecto muy grande en el carácter moral de Cristo, y es que creía en el infierno. No me parece que alguien que sea verdadera y profundamente humano pueda creer en el castigo eterno. Según Russell, Jesús falla como filósofo porque se sustituye la demostración por la amenaza y la investigación por el dogma. Además, aunque haya sido un maestro moral, no podría ser un filósofo en sentido estricto, debido a la falta de argumentación racional y rigurosa. La filosofía exige claridad conceptual, argumentación lógica coherente y sistematicidad clara. Jesús, en este caso, apela a la autoridad. Varias veces inicia sus diálogos con la frase, en verdad os digo, o en el nombre del Padre, mas no al argumento. Por ende, se puede concluir que Jesús no cumple con los criterios modernos de filosofía. La síntesis no consiste en elegir una de las posturas, sino en reformular el problema.
Soren Kierkegaard, el padre del existencialismo, introduce una idea clave. La verdad es subjetividad. Dicho de otro modo, la verdad no es solo un sistema objetivo, sino algo que se vive. Enfatiza la importancia de la fe y la subjetividad. Según él, la fe es un movimiento del alma, lo que permite una reinterpretación de las enseñanzas de Jesús como búsqueda auténtica de la verdad y el significado. Kierkegaard argumenta que la racionalidad sistémica es insuficiente para comprender la existencia humana. Jesús es el maestro porque no enseña una doctrina sobre la vida, sino que es la verdad en el tiempo. En Migajas Filosóficas señala, cuando el maestro es la verdad, el aprendiz no puede haberla poseído previamente. El maestro le da no solo la verdad, sino también la condición para entenderla. Jesús, en esta lectura, no enseña proposiciones abstractas, sino una forma de existir, exigiendo una toma de decisión, compromiso y transformación. Por otro lado, Pierre Hadot plantea que la filosofía debe ser entendida como un modo de vida. En su obra, ¿Qué es la filosofía antigua?, Hadot sostiene que la filosofía es ante todo una forma de vida. Desde esta perspectiva, las enseñanzas de Jesús pueden ser vistas como prácticas filosóficas que invitan a la transformación personal y a la búsqueda de la verdad. Hadot enseña que la filosofía antigua no era un discurso teórico, sino una verdad reglamentada. En esta misma obra, Hadot afirma, la filosofía consistía en un ejercicio espiritual, una transformación del modo de vida y de la manera de ver del mundo. Esto implica que figuras como Sócrates eran filósofos no por escribir sistemas, sino por vivir filosóficamente. Bajo esta redefinición, Jesús encaja plenamente, ya que propone realizar ejercicios como el acto de orar, desapegarse y amar, transformando el sujeto al reconfigurarlo en una comunidad ética. De esta manera, las fredas de Nietzsche y Russell pierden fuerza. Jesús no es un lógico fallido, sino un filósofo existencial cuya lógica es coherencia absoluta entre lo dicho y el hecho. Por ende, podemos afirmar que Jesús no es filósofo en sentido moderno, pero sí en el sentido originario de la filosofía como forma de vida. Perfecto. Ahora voy a seguir con una segunda parte, que ya habiendo hecho como un breve análisis de si es que Jesús es filósofo o no, concluyendo que si es un filósofo en un estilo un poco más clásico y un poco más antiguo, detallo cuál sería la filosofía como tal de Jesús. Para concluir este discurso, debemos sistematizar aquello que Jesús vivió. A pesar de no haber escrito un sistema formal, es posible reconstruir un sistema filosófico implícito en sus enseñanzas. Sus intervenciones en la historia de Galilea constituyen un sistema riguroso, dividido en 5 pilares: política, pedagogía, economía, ética y Dios. En el ámbito político, las enseñanzas de Jesús son críticas a las estructuras de poder de su tiempo. Su famosa frase, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sugiere una separación entre lo político y lo espiritual, una idea que resuena en el pensamiento político moderno. Jesús no busca derrocar el orden establecido en este sentido, sino que invita a sus seguidores a vivir de acuerdo con sus principios más elevados que trasciendan las normas sociales. Su concepto de reino de Dios es una categoría política alternativa que despoja al César de su divinidad. Jesús propone una anarquía de la caridad. No está separando a la Iglesia y el Estado, sino limitando el poder del Estado. El César solo tiene derecho a la moneda, la materia, pero no al hombre, la imagen de Dios. Es una política del servicio donde el mayor debe ser el servidor de todos, una inversión radical de la política romana imperial. Mientras no es un sistema político convencional, es una transformación de las relaciones humanas. Los últimos serán los primeros. Implica una inversión de jerarquías, cercana a críticas posteriores al poder. Aunque Nietzsche lo vería como decadencia en el libro del Anticristo que se mencionó anteriormente, se puede interpretar como una crítica estructural al dominio. En términos de pedagogía, Jesús utiliza parábolas y relatos para transcribir sus enseñanzas, lo que refleja un enfoque didáctico que se centra en la comprensión y la reflexión. Su pedagogía no se limitaba a la transmisión de conocimientos, sino que buscaban transformar el entendimiento del oyente, invitándolo a una relación activa con la verdad. Su método es la provocación intelectual. Jesús no entrega verdades masticadas. Utiliza la parábola para generar un cortocircuito en el sentido común como pedagogo, y su objetivo es la autonomía del sujeto. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, no es una lección moral simple, sino una deconstrucción del concepto étnico del prójimo. Obliga al oyente a redefinir sus propias categorías ontológicas a través de la narrativa indirecta y transformativa. La perspectiva económica de Jesús se refleja en su énfasis en la comunidad y la solidaridad.
En el Sermón del Monte, Jesús enseñó sobre la importancia de compartir y cuidar con los demás, lo que plantea un modelo económico basado en la generosidad y la responsabilidad social. La frase, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, subraya la importancia de valorar no solo el bienestar material, sino también el espiritual. En este ámbito, Jesús propone una ruptura con la lógica del intercambio comercial. Su sistema se basa en la economía del don. Dad gratis lo que gratis recibisteis. Esta no es una propuesta de pobreza ascética, por sí misma, sino una crítica a la acumulación como forma de alienación. Para Jesús, el dinero se convierte en una ontología competidora. No se puede servir a dos señores porque el dinero busca poseer al hombre, mientras que la economía del reino de Dios busca la liberación del ser a través del compartir. Jesús plantea un análisis radical a la acumulación. No podéis servir a Dios y al dinero, dice en Mateo capítulo 6, proponiendo una crítica al fetichismo del valor. Propone desapego, redistribución y prioridad del otro. El núcleo de la ética en Jesús es el amor y la compasión. Su mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo establece un estándar ético que invita a la empatía y a la solidaridad, contrastando las moralidades tradicionales que a menudo se centra en la obediencia a normas externas. Del mismo modo, invita al sujeto a amar a vuestros enemigos, en Mateo capítulo 5. Esto trasciende de la ética clásica. No es justicia proporcional, sino amor radical. La ética de Jesús es el paso de la norma externa a la intención interna, pero sobre todo es una ética centrada en el otro. Si para Aristóteles la virtud es un equilibrio para la felicidad propia, para Jesús la virtud sería el sacrificio de la mismidad en favor de la alteridad. No propone un haz lo que quieras siempre que no dañes a otro, sino haz por el otro lo que el otro necesita que hagas. Finalmente, la concepción de Dios en las enseñanzas de Jesús presenta una notable diferencia ontológica respecto al Dios de Moisés, el cual se revela como yo soy en el Éxodo capítulo 3, versículo 14. Una afirmación que se interpreta como el ser mismo de la tradición metafísica, la causa incausada que se autodefine por su existencia, implicando también un ser autoritario y trascendente. Mientras tanto, el Dios que Jesús presenta en la epístola de Juan es el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta transición de un Dios de mandato a un Dios de relación y amor transforma no solo la comprensión de lo divino, sino también la relación del ser humano con Dios y entre sí. El ser pasa a ser relación, cortando lazos con una ontología estática a favor de ontología relacional. Esto implica que el fundamento del ser no es solo existencia, sino amor. Jesús propone un cambio a la sustancia de la divinidad. Dios ya no es el que es, sino el que se da. La esencia de la realidad no es la materia ni el ser solitario, sino la relación. Si Dios es amor, entonces la estructura fundamental del universo no es la identidad, sino la comunión. Esta es la mayor contribución de Jesús a la filosofía, el descubrimiento de que la relación es anterior a la sustancia. Al fin y al cabo, ¿qué significa ser filósofo? Se ha demostrado que los grandes pensadores han determinado que no solo implica amar a la sabiduría, sino buscarla continuamente a través de una introspección de la vida misma. Es quien se define menos por las cosas que sabe y más por la misión de su búsqueda. No impone ideas, sino que ayuda a crearlas a través del ejercicio del diálogo y la duda. Es un eterno inconforme que vive constantemente asombrado, desembocando así en una toma de posición frente a la existencia. Un análisis de todas las personas que han optado por esta labor sería merecedor de otra disertación, razón por la cual se ha delimitado a una lista breve pero relevante. Al estudiar las vidas y enseñanzas de estos filósofos, sus definiciones de lo que implica ser uno, se concluye que cada uno mantenía que hacer filosofía era un estilo de vida. Desde la antigüedad hasta la modernidad, el filósofo ha sido el extranjero en su propia tierra, que motiva a los demás a salir de su zona de confort. Es aquel que no se preocupa por hacerlos sentir mejor, sino de hacerlos reflexionar sobre sus propias creencias, decisiones y acciones. Porque, a fin de cuentas, este último punto es lo que engloba perfectamente lo que implica ser filósofo, el acto continuo de cuestionar. El abogado litiga, el panadero hornea y el médico cura, mientras que el filósofo reflexiona sobre lo que acontece en su tiempo, el sistema político, la sociedad corrupta e incluso la religión manipuladora. El filósofo es un virus necesario, aquel que es perseguido por lo que cuestiona, pero lo cuestiona de todos modos, porque sabe que alguien tiene que hacerlo. La pregunta sobre si Jesús puede ser considerado un filósofo no se limita a una mera categorización.
En realidad, abre la puerta a un diálogo más amplio sobre la naturaleza de la filosofía misma y su papel en la búsqueda de la verdad. En última instancia, Jesús obliga a replantear la pregunta fundamental: ¿es la filosofía un discurso o una forma de vida? Si es lo segundo, entonces Jesús no solo fue filósofo, fue uno de los más radicales. Su condena a muerte no solo sería un error judicial por motivos religiosos, sino el destino inevitable que todo filósofo que, como Sócrates, decide llevar la verdad hasta sus últimas consecuencias frente a una sociedad que prefiere la seguridad de la ignorancia. Jesús no solo cambió lo que pensamos sobre Dios, sino que, fundamentalmente, cambió lo que significa ser humano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julián. Si ustedes pudieran verme a mí, que no es lo importante, en este punto ciertamente verían mi cara de absoluto gozo al escuchar a los estudiantes de grado, que son los futuros filósofos o que están ya en ese camino de una manera muy seria. Bueno, paso a Julián. Voy a ir al final de tu exposición. Es un trabajo el tuyo, ya no es un proyecto, es una disertación ya trabajada, ya realizada. Y cuando dices que quizás lo que se recupera de esta filosofía, de esta forma de filosofar de Jesús, es una cuestión profundamente filosófica. Decir que la relación es anterior a la sustancia, ¿sí? Esto ya dentro de la filosofía tradicional que se origina en el mundo griego, ya tiene un problema enorme. Es uno de los problemas de la ontología más importantes de la historia de la filosofía, no solo griega, sino también la Edad Media e incluso en la contemporaneidad, ¿no es cierto? Pero creo que estás poniendo en evidencia algo que nos falta, y es volver sobre la filosofía abrámica, porque no es la mosaica. Esa ha sido recuperada, ¿no es cierto?, a través de Pablo, de todos ellos, ¿no es cierto? Claro, entonces, esa filosofía no la conocemos. Es otro asunto, eso no se trabajó, no es el camino que tomó la filosofía en su historia, ¿no es cierto? Es más, se occidentalizó. Entonces, allí está señalando una falta, ahí nos falta trabajar, y sería maravilloso que a partir de esto vos pudieras plantear algo de esto. Ya sabemos cómo son tus planes para continuar. Entonces, quería señalar y rescatar esto que es profundamente necesario dentro de la historia de la filosofía. Es un camino no explorado o poco explorado. Entonces, por allí me parece que podrías responder de mejor manera al tipo de filósofo que es Jesús, porque no termina de caber. Agarras un Kierkegaard y lo extiendes. Está bien, eso es un trabajo filosófico, ¿sí? Está bien hacerle decir. Pero me parece que por el otro lado, investigando en estos textos, ¿no es cierto?, antiguos, podrías llegar a conquistar una respuesta. Digo conquistar porque no está dada respecto de qué significa ser filósofo en esa rama del pensamiento. Esto me ha emocionado profundamente. A los tiempos escucho a un estudiante de filosofía hacer un planteamiento de este calibre, en el grado, ¿no? En el grado. Me ha emocionado mucho, la verdad. Muy bien. Y entonces la pregunta sería, vos dices que el sistema filosófico de Jesús, ese Jesús filósofo que vive la filosofía, que hace de la vida una filosofía, una forma de filosofía, tiene varios elementos políticos, pedagógicos, económicos, éticos. Ahora, todos estos elementos, ¿en qué se sostendrían? ¿Cuál sería el supuesto fundamental del Jesús filósofo? ¿De dónde partiría? ¿Qué te parece? Bueno, muchas gracias, Ruth, por tu pregunta. En el análisis que yo he hecho, podría decir que lo que está en el núcleo del sistema filosófico de Jesús es el amor. Jesús, como tú mismo tratas de ponerlo también en este filósofo abrámico, él marca un antes y un después al decirles a sus discípulos y a las personas que le escuchaban:
yo les digo que ya no hay 10 mandamientos, sino hay dos. Ama al Señor tu Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. De ahí se puede esbozar todita su filosofía. Entonces, podría decirse también que tiene que ver un tema con lo que o sea, el centro puede ser la relación con Dios o el reino de Dios, pero todo eso solo se puede acceder a través de la relación que uno tiene con Dios. Y como se había planteado, que para Jesús esta relación basada en el amor precede la existencia y precede la esencia, el amor en ese caso sería el púlpito del centro del sistema filosófico de Jesús. No podemos, no podemos exigir un presupuesto ontológico, metafísico, epistemológico, porque precisamente estamos viendo que su filosofía tiene otra matriz, ¿no es cierto? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, primero he disfrutado cada una de las exposiciones que han hecho, sí, y quiero hacer esta pregunta un poco desde un lugar como que no es el mismo lugar que ocupan ustedes, sí, porque yo no he sido expuesto 4 años a la filosofía, sí, recién me recibí de economista, pero quería hacer una pregunta de propósito, sí, ¿qué es lo que esperan darle al mundo o cuál es el sentido de sus investigaciones para con el mundo? Sí, quisiera que cada uno, incluso la iglesia, sí, me respondan esa pregunta, sí, porque pienso que es una buena época para preguntarse por propósito, sí, más allá de lo que uno dijo, sí, o más allá de lo que uno quiso decir, sí. Gracias, sí, eso más. Bueno, muy buena tu pregunta, porque en este semestre estamos trabajando justo el tema de investigación filosófica y el profesor Roberto nos dio un libro que o sea, básicamente resume o sea, temas muy buenos en los que dice, y dentro de todo, ¿para qué sirve la filosofía? O sea, que es como Ruth también lo planteó y también, o sea, cuál es el propósito de estas disertaciones. En mi caso, lo que yo busco hacer es rescatar una dimensión de Jesús, la cual no es valorada tanto. No soy la primera persona en proponer que Jesús era un filósofo, pero cuando yo recuerdo cuando estaba en segundo semestre, pasamos a estudiar filosofía medieval y estábamos estudiando con varios teólogos y a mí me sorprendió que no tratamos a Jesús. Incluso estábamos viendo San Agustín, vimos Santo Tomás, personas que trataron, claro, es filosofía católica y todo eso, entonces era como que estamos viendo sus sistemas filosóficos, pero en quién ellos se están basando, que sí, o sea, para San Agustín es el platonismo y para Santo Tomás es el aristotelismo, pero la doctrina cristiana como que no estaba ahí, filosóficamente hablando, porque en ese momento me decían como que así, pero los teólogos después lo van a ver cuando ya terminen el bienio. Entonces me quedé con esa idea de dónde mismo encaja Jesús. Y de ahí solo o sea, me surgió mientras buscaba la tesis, o sea, buscaba el tema de tesis, o sea, quería algo que eh, pueda demostrar que la filosofía es algo que ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, pero que más allá del hecho de que si Jesús haya hecho milagros o no, de que si es que haya regresado ante los muertos, todos estos temas full comunes por los cuales se le conoce a Jesús. Más bien decir que de las cosas en las cuales él dijo se puede encontrar un sistema filosófico. Por eso es que en mi ponencia y en mi tesis no menciono básicamente el tema de los milagros, el tema de el sacrificio que él hizo, o sea, sí del tema de su muerte, porque se acepta que murió, pero de que haya regresado de los muertos, no porque sea algo en lo que yo no crea o que otras personas puedan o no creer, sino para estipular que más allá de la figura mesiánica y religiosa, hay un ser humano el cual propuso un sistema filosófico y eso vale la pena ser estudiado. Buenas tardes, no sé si me escuchan a mí. Sí, estoy Sí, aquí. sí, perfecto, perfecto. Puedes hacer tu pregunta. ¿A quién va dirigida, por favor? Claro, primero que nada, buenas tardes ya con todos. Mi pregunta sería dirigida a Julián. Es un poco un esclarecimiento que me quedó, o sea, una solicitud de esclarecimiento conceptual. Según lo que entendí en tu tesis, estás tratando de responder la pregunta de si Jesús es filósofo y haces una comparación, o sea, lo diferencias de la filosofía como se la considera como un ejercicio lógico meramente conceptual y más como un modo de vivir. Eh, a Jesús se lo considera como un filósofo en el sentido de la filosofía de, por ejemplo, Sócrates o de San Agustín, que son personas que buscan
que están en búsqueda constante de la verdad y que dan cierta clase, cierta suerte de consejos éticos para la vida de las personas que también sea virtuosa. Mi pregunta recaería más sobre una problemática que tengo yo con esta concepción de la filosofía y que comparto, que se extendería incluso a una, es parecida a la crítica que mencionaste como que hace Russell, pero se extiende al mismo Russell, que es básicamente, eh, primero, si es que es sostenible que la filosofía puede ser simplemente un vivir de cierta manera virtuosa y dar consejos éticos para la vida virtuosa de las otras personas sin que haya una fundamentación, eh, por así decirlo, lógica, ontológica o epistemológica detrás. Eso se extiende al mismo Russell, porque según mi lectura de ¿Por qué no soy un cristiano? De Russell, Mm. Russell no dice Jesús no es filósofo porque falla en ser lógico, sino Jesús falla en tanto que no es lo suficientemente ético según los estándares que propone Russell. Pero ahí mi crítica sería a ambos, tanto Russell como Jesús. Bueno, con Russell más específicamente, no dan fundamentos claros detrás de por qué debemos aceptar sus consejos éticos para una vida virtuosa. Y si es que, al menos en el caso de Russell, no se los puede dar con Jesús, si se los puede dar, como tú mismo mencionaste, recaen en un argumento de autoridad, y ya sea autoridad divina o autoridad propia. Así que no sé si es que estoy entendiendo bien esta concepción de una forma de vida que busca la virtud o una forma de vida que ya tiene la virtud y la verdad y solamente se propone exponerla al mundo como algo que es propio de la persona, de Jesús en este caso. No sé si se me entiende la pregunta. Sí, sí le cacho. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la pregunta. Con la primera parte y la primera explicación, el libro más vendido en la historia de la filosofía es ¿Qué es la filosofía? De distintos autores, de todos a lo largo de la historia, porque eh, es muy complicado definir qué exactamente es esto del acto de filosofar. Por eso es que yo trato de proponer que es algo que ha ido evolucionando con el pasar del tiempo y por ello es que Jesús encaja en un momento específico, en un área específica, en un año específico de la tierra. Ahora, con lo del tema de Russell, sí, o sea, Russell no dice literalmente que Jesús no se le puede considerar un filósofo, pero dice que se le complica respetarlo sí como ese tipo de pensador, por lo que él apela a este tipo de autoridad. Igual en ese mismo texto, en ¿Por qué no soy cristiano? Russell sí muestra una valoración y un aprecio a Jesús. Habla también en un tema de una de las razones por las cuales no es cristiano es por los cristianos como tal. Pero aún así con Jesús sí hace estas críticas de que como es una persona que al fin y al cabo trata de apelar, o sea, cuando te está diciendo como que por qué tienes que hacer las cosas es para que te vayas o no te vayas al infierno, esa es la razón por la cual Russell como que no lo valora tanto de esa manera. No sé si Entiendo. tengas alguna otra pregunta, quizás para los Eh, otros ponentes. sí, eh, podría hacer una pregunta más a ti, más cuestionada, más relacionada con la cuestión existencial que mencionas en tu ¿Ya? presentación. Sí, 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 claro. Bueno, en tu presentación haces la alusión a una nueva manera de concebir la filosofía basándote en Kierkegaard. Mm, Eh, Quería saber si es que trabajas eso más a profundidad y si es que lo haces en qué nivel, porque hay trabajos, o sea, en específico me refiero aquí con Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov, el gran capítulo de El Gran Inquisidor. mm, Hay un trabajo entero acerca de Jesús como auténtico filósofo de la libertad, que da valor a la libertad humana por sobre todas las cosas, incluso la autoridad divina. Pero no sé si es que esa clase de discurso se la pueda, por así decirlo, si es que concebimos a Jesús como filósofo en esta corriente, eh, se la pueda, se pueda hablar de ella. Doy ejemplo en este mismo capítulo del Gran Inquisidor, la respuesta que tiene Jesús ante todas las problemáticas existenciales que le da el Gran Inquisidor es no hablar,
Jesús no pronuncia ninguna palabra, sino que su única respuesta sería el amor y el beso, o sea, el beso que le da en los labios al gran inquisidor. No sé si es que concebimos la filosofía desde este marco y consideramos al filósofo como alguien que piensa desde este lado existencial, si es que se pudiera decir algo acerca de eso, o si es que sería una vivencia que sería privada para el filósofo y por tanto sería incapaz de decir recomendaciones éticas para el resto de las personas. No sé si se me cacha bien ahí. Cacho como el preámbulo, pero no la pregunta concisa. La pregunta es si es que se puede reducir, si es que consideramos esta cuestión, la filosofía como vivencia existencial, si es que se puede reducir eso o si es que se puede expresar eso en discursos silogísticos, por así decirlo, en discursos lógicos, o si es que es algo que es plenamente privado, en este caso a Jesús, que por tanto no podría expresar al resto del mundo, si es que consideramos a la filosofía desde este punto de vista existencial. Es que no es un tema de la lógica, ¿no es cierto? Mm. Te hacían referencias, Mm. no va por ahí. Entonces, más bien la expresión, si es que es posible mediante los lógicos, Ya. o si, pero entiendo si es una expresión mediante silogismos lógicos, etimológicamente, o si es una vivencia tan subjetiva que no se puede siquiera explicar. Pero es que no es tal como planteaste, no es lógico, eso es. Dile que discuten de otro rato, porque es bien. Bueno, no, todo bien. Verás, para darte como que una respuesta preliminar, podría responderte que son ambas. ¿Por qué? Porque algo que se ha evidenciado en la historia es que cada filósofo tiene su concepción de lo que significa, lo que es filosofía y lo que significa hacer filosofía. Entonces, podemos demorarnos toda la tarde discutiendo de este filósofo que no está de acuerdo de esto, de alguien que está más del lado de la lógica, que está más del lado de la parte sistemática, o personas que están más conectadas como que por la parte existencial. Entonces, por darte como que una respuesta preliminar y en honor al tiempo, puede decirte que pueden ser ambas, pero que Jesús estaría más conectado con la parte existencial. Sí, no sé si hay alguna otra duda sobre los otros ponentes o quizás de alguna otra persona que esté conectado al Zoom. ¿No? Perfecto. Gracias, Anthony. Un gusto escucharte. Bueno, antes de dar por terminada brevemente, cuando preguntaste qué sacamos o qué buscamos los filósofos con esto, es ejercer, digamos, quienes hacemos filosofía, es ejercer nuestra condición de humanidad de una manera mucho más amplia, que no está resumida en las cuestiones económicas o de la vida cotidiana, pero que apunta también a ellas. ¿Te das cuenta? Es una forma de comprensión que hace uso y ejerce la capacidad profundamente humana de preguntarse, de pensar, de cuestionarse. Más allá de esto que pensamos, ¿no es cierto?, que es lo único que sirve. Entonces, por eso, sobre todo cuando llegan los estudiantes de maestría, a la maestría de filosofía que vienen de distintas áreas del conocimiento, Ignacia es psicóloga, voy a decir, no psicoanalista, para que no se enoje. Vos vienes de las ciencias sociales, ¿no es cierto? De administración de empresas, fíjate, y así tenemos comunicadores, en fin. Entiendo que es gente que viene primero a empaparse de la filosofía, leyendo los textos, trabajando los textos, discutiendo, y después que se aventura a este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, eso para nosotros es una forma, como diría Esteban, de recuperar el cuerpo, porque la mente, el pensamiento están en el cuerpo. Esto es una forma de recuperarnos, también es pensando, ¿sí? Y se aporta, no hay nada que haga sin pensar. Sí, sí. Bueno, eso ya, me meto en Heidegger, ya, este muchacho se enoja. Entonces, agradezco mucho la presencia de las personas que han estado aquí y de los que han estado conectados en el Zoom. Les invito a volver a las 3 de la tarde. Tendremos en la tarde 2 mesas más con exposiciones también de estudiantes, 2 estudiantes de grado
y 5 estudiantes de maestría. Muchísimas gracias.